27 de febrero de 1974. En la provincia de Córdoba, un rumor se propaga con fuerza. El jefe de la policía local, Antonio Navarro, prepara un golpe policial contra las autoridades de la provincia. La acusación es grave. El gobernador Obregón Cano decide tomar medidas. Se adelanta a los hechos y ordena su relevo inmediato. A partir de las 16:30 se inició la movilización de efectivos policiales. Patrulleros del Comando Radioeléctrico y unidades de la Guardia de Infantería con equipos de combate se desplazaron por el perímetro de la Plaza San Martín y tomaron posiciones desalojando a los transeúntes. Con el apoyo de la policía cordobesa, Navarro se niega a acatar la orden, se acuartela y detiene a Obregón Cano y a su vicegobernador, Atilio López. Ante la sorprendida mirada de los cordobeses, el paisaje de la ciudad cambia y en los alrededores de la jefatura se instalan ametralladoras. La policía se atrinchera cortando todos los accesos al centro histórico. Policías y civiles armados patrullan las calles a la casa de militantes políticos y gremiales, mientras el gobierno nacional se niega a restituir en su cargo a las autoridades democráticas y decide la intervención de la provincia de Córdoba. El golpe que da la policía cordobesa logra su objetivo, y con este triunfo, muchos creen ver oscuros presagios para la democracia recién restituida. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. En junio de 1971, el presidente de la Nación, general Alejandro Agustín Lanusse, abre el juego político después de 5 años de prohibiciones. Está convencido de que la fallida experiencia de la Revolución Argentina ha llegado a su fin y de que a esta altura no existe una solución a la grave crisis de gobierno que pueda excluir al peronismo. Con este fin convoca al Gran Acuerdo Nacional, un pacto amplio que incluye a todas las fuerzas políticas y con el que Lanusse intenta poner un límite a la posible candidatura de Perón a la presidencia. El general Juan Domingo Perón, desde su exilio en España, acepta el desafío político y comienza a plantear abiertamente su retorno al país y a reorganizar el Partido Justicialista. Para ese entonces, y tras 16 años de ausencia de su líder, el partido se ha convertido en un movimiento heterogéneo en el que conviven de manera conflictiva sectores antagónicos, articulados alrededor de la figura de Perón. Mientras la vía electoral estaba vedada, parte de la burocracia sindical y el aparato político peronista desarrollaron fuertes tendencias de integración con el régimen militar. Contra esta actitud, que amenazaba la unidad del movimiento, surgían nuevos sectores como la juventud y la guerrilla, que planteaban la lucha armada como la única salida para acabar con la dictadura y para lograr el retorno de Perón al país. Esta corriente, que había nacido al calor de las protestas y de la resistencia de finales de los 60, tenía una nueva concepción del peronismo, al que veían como un agente de la revolución social. Conocido como la tendencia revolucionaria, este sector incluía a la juventud peronista y a las organizaciones guerrilleras FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y montoneros. Desde el exilio, Perón se apoya tanto en la izquierda como en la derecha de su movimiento, manteniendo un equilibrio de compromisos que le da una gran capacidad de maniobra política en sus negociaciones con Lanusse, pero que al mismo tiempo es visiblemente inestable. Las distintas corrientes internas que confluyen en el peronismo nacional se proyectan también en la provincia de Córdoba y potencian su conflictividad con la apertura del proceso electoral. A mediados de 1971, Perón aprueba la designación de Ricardo Obregón Cano como delegado reorganizador del Partido Justicialista Cordobés para encabezar la Junta Promotora Provincial, un cargo que lo posiciona como próximo candidato a gobernador. Obregón Cano es un dirigente moderado y progresista que se ha ganado la simpatía de la tendencia revolucionaria. Nacido en Río Cuarto y odontólogo de profesión, pertenece al sector del peronismo democrático, compuesto por dirigentes que no forman parte de ninguna corriente en particular y cuya actividad depende de la vigencia de las instituciones políticas. Aunque cuenta con el aval de Perón,
que lo ve como un punto de confluencia entre las distintas corrientes del partido, varios dirigentes del autodenominado peronismo ortodoxo no ven con buenos ojos su designación como candidato a gobernador. En junio de 1972, las distintas vertientes justicialistas de Córdoba se vuelven a agrupar en dos grandes alianzas, situación que genera enfrentamientos en las elecciones internas y el desacato a las directivas del propio general Perón, que ordena presentar listas únicas. Por un lado se forma la lista Unidad, cuyo candidato a gobernador es Obregón Cano, quien cuenta con el apoyo del peronismo revolucionario. Su candidato a vicegobernador es el secretario de la Unión Tranviarios Automotor, Atilio López, máximo referente del sector legalista de las 62 organizaciones peronistas. Además, tienen la colaboración de los sindicatos independientes y clasistas, quienes junto con los legalistas forman el sindicalismo combativo cordobés. Hemos tratado por todos los medios de que se lograra esa lista única. Desgraciadamente, frente a la intransigencia de otros sectores no ha sido posible. De manera que los afiliados están perfectamente en claro en esta posición. Y como tengo plena confianza en el pueblo y en el peronismo, no tengo ninguna duda que el domingo se ha de expresar masivamente siguiendo la verticalidad de la conducción y respetando las directivas de Perón. La segunda lista está encabezada por Julio Antún, caudillo de la ortodoxia tradicional peronista, rama histórica del movimiento que adhiere al viejo estilo político, autoritario, verticalista y decididamente anticomunista. Sus aliados en el terreno sindical son las 62 organizaciones auténticas que agrupan a los gremios del sindicalismo ortodoxo y responden al dirigente de la UOM y secretario general de la CGT Nacional, José Rucci. Alejo Simó, de la UOM cordobesa, acompaña a Julio Antún en la fórmula. El domingo, el peronismo militante, combatiente y ortodoxo, que en estos 17 años ha mantenido en alto las banderas del justicialismo, ratificando la jefatura indiscutible de Perón y la inspiración revolucionaria de Eva Perón, aprovecha esta movilización para tratar de que las bases peronistas promuevan a los cargos de conducción a sus auténticos dirigentes. El 21 de junio de 1972, las dos listas se enfrentan en comicios internos. Con más del 60% de los votos, la fórmula ganadora es la de Obregón Cano y Atilio López. ¿Considera que este resultado va a consolidar la unidad del partido? No solo que va a consolidar la unidad del partido, sino que va a consolidar definitivamente la línea revolucionaria del movimiento. Ante la derrota, se profundiza el enfrentamiento entre los vencedores y sus aliados, y Antún acusa a Obregón Cano de fraude electoral. Y nuestra posición de lucha, triunfadores o derrotados por el fraude, seguirá luchando para tratar de consolidar definitivamente la conducción revolucionaria que necesita Perón en Córdoba, frente a los tránsfugas, frente a los mariscales de la derrota, frente a los trepadores, frente a los arribistas y frente a los negociadores de papel. El triunfo de Obregón Cano no solo significa la derrota de la ortodoxia peronista, sino también la victoria de la juventud radicalizada que crece a la par de la movilización social. Luego de las internas, Obregón Cano comienza con la organización del Frente Electoral con vistas a las elecciones de 1973 y a la hora del armado de las listas para los cargos provinciales y nacionales, la juventud peronista tiene un peso fundamental. La conformación de las listas refleja el rumbo que toma el partido a nivel nacional, de la mano del delegado personal de Perón, Héctor Cámpora. En diciembre de 1972, Cámpora es designado candidato a presidente por el propio Perón en un claro apoyo a la juventud peronista que rodea al delegado y como un castigo a la burocracia sindical y a la derecha del partido. Obregón Cano inicia junto a Cámpora una intensa campaña por la provincia, en la que la juventud del peronismo juega un papel decisivo con sus movilizaciones. Finalmente, y luego de una segunda vuelta, la fórmula del justicialismo triunfa también en Córdoba. El 25 de mayo de 1973, mientras Héctor Cámpora jura como presidente de la Nación, Obregón Cano y Atilio López asumen la gobernación de la provincia de Córdoba. En este momento firma el acta respectiva el gobernador de la provincia, Ricardo Armando Obregón Cano.
También va a suscribir el acta el vicegobernador Atilio Hipólito López. Sin embargo, la euforia por la vuelta a la democracia duraría poco tiempo para la izquierda peronista. El 13 de julio de 1973, apenas pasado un mes de gobierno, Cámpora renuncia a la presidencia ante las presiones de la derecha peronista. Al mismo tiempo, en Córdoba, grupos del peronismo ortodoxo ocupan la CGT regional en un intento por desestabilizar el gobierno provincial. Aunque los ocupantes de la CGT son desalojados, la crisis desatada genera una ola de rumores acerca de una posible intervención a la provincia y el gobernador debe viajar a Buenos Aires para aclarar la situación. En Córdoba no tenemos ningún conflicto a nivel de gobernador y vicegobernador. Lo que hace al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no solo hay una acción conjunta, sino que el Poder Legislativo está demostrando permanentemente su actitud patriótica en una colaboración estrecha y amplia con el Poder Ejecutivo, en tanto los legisladores del Frente como también los legisladores del Partido Radical. El Poder Judicial funciona normalmente, es decir, que institucionalmente no hay ningún problema. El triunfo de Obregón Cano llega como resultado de una sociedad hipermovilizada que vive los efectos de una radicalización política e ideológica. Pero pasado el fervor por la vuelta a la democracia, la sociedad cordobesa se mantiene igualmente en las calles, lugar en donde está acostumbrada a resolver sus conflictos. Debido a ello, una de las principales preocupaciones del gobernador es designar a un jefe de policía que pueda controlar la movilización social de una manera acorde con el carácter popular y democrático de su gobierno. El hombre elegido para esta tarea es el teniente coronel Antonio Domingo Navarro, un militar recomendado por la tendencia revolucionaria que mantiene relaciones con la dirección de Montoneros. El nuevo jefe de policía es un fiel partidario del general Carcaño, comandante en jefe de ejército, con quien ha colaborado durante su paso por Córdoba en la 4ª Brigada Aerotransportada. Aunque las organizaciones armadas peronistas han decretado una tregua en su accionar, el grupo guerrillero ERP se mantiene activo, colocando artefactos explosivos, asaltando camiones de transporte y atacando a las fuerzas de seguridad. Esta situación constituye una constante preocupación para Navarro, a la que se suma un notable aumento de la delincuencia común, robos, secuestros y finalmente un gran motín en la cárcel de encausados que pone el tema de la seguridad en el centro de las preocupaciones. Se acentúa el patrullaje en las calles que rodean a este instituto de detención. Mientras tanto, una versión indica que los internos tienen en su poder aproximadamente 30 rehenes. Si bien Obregón Cano se muestra conforme con el trabajo de Navarro en los primeros meses de gestión, una serie de sucesos generan los primeros desacuerdos entre ambos funcionarios. Las continuas ocupaciones de fábricas, reparticiones públicas, colegios, hospitales y la toma de barrios por parte de los vecinos comienzan a impacientar al jefe de policía. Durante algunas de estas manifestaciones se producen actos de represión y abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales, que mantienen la estructura y el personal de la dictadura acostumbrado a actuar con total impunidad. Nos encontramos en Boulevard 9 de Julio de la ciudad de San Francisco. Aquí se levanta la fábrica Tampieri, una fileera cuyos obreros y empleados se encuentran en un conflicto agravado en las últimas horas. San Francisco es el primer gran llamado de alerta. A causa de la represión, muere un trabajador de la fábrica Tampieri. Una multitud de gente en este momento consignas contra las Fuerzas Armadas, contra la fuerza de represión. Pocos días después, en la ciudad de Córdoba, el militante del ERP, Eduardo Jiménez, es arrestado y ejecutado clandestinamente. Ante los reclamos del gobernador y de sus ministros por los abusos policiales, la relación con el jefe de policía empieza a resentirse. La situación se agrava aún más cuando a fines de septiembre comienzan a tratarse en la legislatura las modificaciones a la ley orgánica de la policía. Esta consigue media sanción a pesar de las amenazas y atentados que sufren algunos legisladores. La noticia no cae nada bien entre los miembros de la fuerza,
quienes ante el temor y la sospecha de que la reestructuración de la policía provocará cesantías y el ingreso de sujetos ajenos a su círculo, deciden autocuartelarse en las comisarías de la ciudad. Sin embargo, Navarro cumple un rol de mediador entre el gobierno y la policía y logra destrabar el conflicto. Esta muestra de solidaridad y compromiso con sus colegas hace que su imagen crezca en el interior de la policía. El papel asumido durante el problema policial y la confrontación con el gobierno le dan un mayor protagonismo político y lo perfilan como un nuevo opositor. A partir de entonces, comienza a estrechar vínculos con dirigentes del sindicalismo ortodoxo y con el autodenominado peronismo auténtico de Julio Antún. En septiembre de 1973, Perón asume por tercera vez la presidencia de la Nación. Su proyecto de gobierno se asienta ahora sobre el Pacto Social, un acuerdo de concertación que incluye a la burocracia sindical, a los partidos políticos y a las Fuerzas Armadas. Perón entiende que para implementar con éxito este plan resulta imprescindible frenar la movilización social y llama a la juventud a disciplinarse y a desistir de toda violencia. A comienzos de octubre, el Consejo Superior Peronista anuncia la reestructuración del partido con el propósito de desmantelar y depurar los espacios ocupados por los sectores radicalizados, a los que acusan de infiltrados marxistas. Con el consentimiento de las autoridades nacionales, la derecha peronista se lanza en una ofensiva contra los gobiernos provinciales, acusados de sostener a los sectores revolucionarios. El 4 de octubre, la Juventud Sindical Peronista, fuerza de choque del peronismo auténtico, ocupa el Banco Social de Córdoba, acusando a su director de agente marxista. Los ataques continúan en las sedes gremiales y la CGT local. La izquierda y la derecha peronista sostienen fuertes enfrentamientos armados. A mediados de mes, la ofensiva de la derecha se intensifica y se personaliza en el propio Obregón Cano. Parece que va a comenzar el acto aquí en la ex Plaza Vélez Arfield, acto organizado por la Regional 3 de la Juventud Peronista, junto a otras organizaciones peronistas. El 17 de octubre, la Juventud Peronista realiza un acto al que adhieren públicamente el gobernador Obregón Cano y el expresidente Héctor Cámpora. Durante sus discursos, Mario Firmenich de Montoneros y Roberto Quieto de la FARC critican a ciertos sectores que se olvidaron de la consigna liberación o dependencia. El Consejo Superior cuestiona duramente a Cámpora y Obregón Cano por su adhesión al acto y entiende que los discursos son un agravio a la figura de Perón. Habiendo transcurrido más de 72 horas desde la publicación en diversos diarios de vuestra adhesión al acto, realizado en la ciudad de Córdoba el 17 de octubre próximo pasado, en el cual se agravió al presidente de la República, Teniente General Perón, y a este Consejo Superior, sin que usted haya desmentido la misma, lo intimamos para que ratifique o rectifique esas publicaciones en el término de 24 horas. Firma Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. La intimación al gobernador Obregón Cano, ¿qué alcances tiene concretamente? Bueno, se va a enterar usted por otro comunicado. Doctor Campos, por supuesto que es grave. El año se cierra con la apertura de un nuevo frente contra el gobierno provincial. En diciembre, el Consejo designa como delegado interventor del partido en Córdoba a Luis Longhi, con la misión de depurar ideológicamente el partido. En medio de la ofensiva del gobierno nacional y de la oposición interna, el gobierno de Obregón Cano lleva adelante una serie de medidas que generan nuevos conflictos. La intervención en la comercialización de la carne que fija los precios es rechazada por ganaderos y distribuidores, quienes provocan desabastecimiento en las carnicerías. Por otro lado, el gobierno debe lidiar con un conflicto salarial que enfrenta al gremio de los choferes con la Federación de Transporte. Amparados en el pacto social, los empresarios se niegan a otorgar el aumento reclamado por los trabajadores. Las autoridades quedan atrapadas en una encrucijada: respetar la política promovida por el gobierno nacional o avalar un aumento que consideran justo. Doctor, hay versiones que indican que en Córdoba se implementaría un pacto social paralelo al ya existente en el orden nacional. ¿Qué es cierto? No, de ninguna manera. Lo que sí se va a hacer en Córdoba, una vez estructurada ya la Confederación General del Trabajo y con la fuerza empresaria que acaba de realizar un acto muy significativo aquí en Córdoba en cuanto a la unidad de todo el empresariado cordobés, han de ser los acuerdos necesarios dentro de esa política concertada que es la filosofía misma del pacto social.
en cuanto a esa política concertada obrero-empresaria. Las contradicciones son tan grandes que se hace difícil encontrar soluciones. Por eso el año comienza con paro de transportes y quejas de los empresarios, que se suman a los innumerables conflictos sindicales. A comienzos de enero, el gobierno intenta aplicar la nueva legislación policial frenada en septiembre por Navarro, que deja cesantes a 25 jefes y oficiales y pasa a retiro a decenas de comisarios, oficiales y suboficiales. El descontento policial se agudiza cuando a mediados de mes, 19 policías son procesados y acusados de la muerte de 5 cooperativistas, integrantes de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias. En un confuso episodio, la policía intenta hacer creer que se trata de guerrilleros que participaron del ataque a la guarnición de la localidad de Azul, en Buenos Aires. Este ataque, llevado a cabo por el Ejército Revolucionario del Pueblo, es utilizado por Perón como un pretexto para intervenir la provincia de Buenos Aires y para acusar a su gobernador, cercano a la tendencia revolucionaria, de ser tolerante con la guerrilla. Ante el clima de conflicto que vive la provincia, crecen los rumores de que el gobierno de Córdoba será el siguiente en ser intervenido. En febrero de 1974, las declaraciones del gobierno nacional sobre la realidad cordobesa crean una atmósfera de tensión e incertidumbre y los problemas, lejos de solucionarse, se agravan. A mediados de febrero, el subjefe de policía, teniente coronel Julián Andrés Chiappe, declara ante la prensa que Navarro mantiene reuniones clandestinas con dirigentes del peronismo ortodoxo para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia y lo acusa de organizar atentados contra políticos y sindicalistas. El 27 de febrero, alertado por las acusaciones de Chiappe, el gobernador ordena el relevo del jefe de policía. Con el apoyo de los jefes del Cuerpo de Bomberos, del Comando Radioeléctrico y de la Guardia de Infantería, Navarro decide acuartelarse y desobedecer a Obregón Cano. Paralelamente, un grupo de policías toma las instalaciones de las radios y transmite comunicados en los que exige la renuncia del gobernador y da apoyo a Navarro. Mientras Navarro se mantiene atrincherado en la jefatura y comunica a la prensa su decisión, un grupo de policías se dirige a Casa de Gobierno alegando que en el lugar están repartiendo armas a civiles. Pero eso es solo una excusa. Por orden de Navarro, son detenidos el gobernador, el vicegobernador y más de 80 funcionarios que se encuentran en el lugar. En las calles, grupos de policías y civiles armados ejercen el control de la ciudad e inician una persecución contra dirigentes políticos y gremiales que apoyan el gobierno de Obregón Cano. Se producen decenas de allanamientos en domicilios particulares y numerosos atentados con explosivos. Mientras tanto, en el aeropuerto Córdoba, un grupo de diputados radicales y peronistas obregonistas esperan en vano el arribo de las tropas de gendarmería para sofocar la rebelión. En cambio, la Escuela de Aviación Militar, un avión aterriza con armas y pertrechos para los grupos navarristas enviados desde el mismísimo Ministerio de Bienestar Social que dirige López Rega. Mientras las autoridades provinciales continúan detenidas, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Dante Agodino, asume la gobernación con el aval del gobierno nacional y la presencia de Navarro. Un hecho que parece muy urgente a resolver en Córdoba, cuál es el grupo de civiles que están armados en varias esquinas de la ciudad y se los puede advertir fácilmente en una recorrida por la misma. ¿Qué actitud va a tomar usted al respecto? Bueno, mostrando todo el principio de autoridad. ¿No es cierto? ¿Por la misma policía que permitió que esos grupos estén? Bueno, todo se va a evaluar en su debido tiempo, porque desconozco si la policía le ha permitido o no le ha permitido. El 1 de marzo, los atentados prosiguen bajo una atmósfera de tensión e incertidumbre. Los domicilios particulares del gobernador y de otros dirigentes cercanos al gobierno son prácticamente dinamitados. Durante el día, partidarios del gobernador logran llegar hasta el edificio de la Policía Federal, en donde se encuentran las autoridades detenidas, y lo rodean reclamando su libertad. En un clima de algarabía, los funcionarios detenidos consiguen salir en libertad. Pero Obregón Cano y Atilio López permanecen en el interior, reunidos con Agodino y autoridades judiciales. Sin embargo, las versiones existentes dan cuenta de que los efectivos
de la policía de la provincia habrían rodeado toda la zona circundante a la Policía Federal, donde en estos momentos todavía se encuentran el doctor Ricardo Obregón Cano y el señor Atilio López. Ante los rumores de que Obregón Cano puede volver a reasumir el poder, la policía moviliza sus vehículos por las inmediaciones del edificio en actitud amenazante. El patrullero de la policía de la provincia es abucheado por la multitud que corre insistentemente el nombre del doctor Obregón Cano. Al atardecer, advertidos de la existencia de francotiradores y con la negativa policial de proporcionarles custodios, Obregón Cano y Atilio López deben huir por la puerta trasera del edificio con rumbo desconocido. En este momento se retira la Policía Federal del sector Jovino que acompaña al doctor Obregón Cano. Ante las constantes amenazas, las autoridades judiciales ya no pueden garantizarles su seguridad en territorio provincial. Mientras la policía intenta dar con su paradero, Obregón Cano y Atilio López logran esconderse en una pequeña localidad serrana en las cercanías de la capital, viajando en un automóvil como fugitivos. Desde la clandestinidad, Obregón Cano emite un comunicado en el que advierte que no ha renunciado a su cargo. La provincia tiene 2 gobernadores. Al día siguiente, los mandatarios salen de su refugio en las sierras y emprenden un largo periplo hacia Buenos Aires a través del camino de las altas cumbres, rodeando la provincia para eludir a la policía de Navarro, que los busca intensamente. Al llegar a Buenos Aires, mientras Obregón Cano y Atilio López piden ayuda al gobierno nacional para retornar a sus funciones, el senador radical Eduardo César Angelós lleva adelante intensas negociaciones en defensa de la autonomía cordobesa. Y no se advierte que hace de 1936, que fue el último gobierno constitucional que terminó su periodo, es decir, en 1940, y desde entonces de 32 años que ningún gobierno ha terminado su periodo completo, ni incluso los propios peronistas, si no advierten la gravedad de esto, habremos seguramente desembocado en un callejón sin salida. Pero la respuesta formal del gobierno nacional es un proyecto que llega al Congreso con el aval del presidente de la Nación: la intervención de la provincia de Córdoba. El 8 de marzo de 1974, presionados por las autoridades de su propio partido, Obregón Cano y Atilio López presentan su renuncia. En la nota redactada, acusan al ministro del Interior Benito Jambí y al ministro de Trabajo Ricardo Otero de ser los instigadores del levantamiento. Aunque Antonio Navarro es acusado de sedición y debe renunciar a su cargo, el levantamiento finalmente ha triunfado. Pocos días después, el Poder Ejecutivo Nacional designa como interventor provincial a Duilio Brunello, y con su asunción, el golpe policial queda legitimado. Un gobierno constitucional se había derrumbado con el apoyo de las fuerzas de seguridad, y con ello se iniciaba una nueva etapa de represión y persecución a dirigentes y a militantes opositores. Cuando el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un nuevo golpe de Estado, Córdoba ya había sufrido su más cercano antecedente, el Navarrazo. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.